incorporando. De todas maneras, hoy vamos a empezar con el repaso de estadística 1. Por ahí alguna compañera tenía dudas de qué ondas con la materia, si era como muy tremendo. Yo digo que no es tan tremendo, porque sí vamos a hacer vamos a hacer un repaso, ¿no? Entonces, vamos a empezar desde lo más básico, retomando un par de cosas que a mí siempre me gusta dejar claro en cualquier clase de estadística, capaz los de estadística 3 seguramente esto, los que, digamos, llevaron la estadística 3 y ahorita están llevando la 2, que creo que son como 2, lo sientan un poco repetitivo. Bueno, y gracias por el cambio de horario, es una situación única, ¿no? La mesa terminaba como a las 9:30, entonces, para dejar descansar un poquito mi garganta, que se está acostumbrando de nuevo a dar tantas sesiones a la semana y todavía tuve que hablar un buen rato en inglés muy tempranito desde las 7:30. Listo. Bueno, entonces, a ver, por ahí tengo algo en el chat. Cuando guste empecemos a las 10. No, porque si no, no vamos a terminar con el contenido. Y luego llegan estadística 3 en malas condiciones. Y no quiero que se me culpe, por lo menos a mí. Bueno, vamos a trabajar con datos, ¿no? Cuando ustedes piensan en estadística, normalmente ustedes piensan en datos, ¿no? Lo que vamos a hacer es pasar esos datos a información. ¿Cómo hacemos eso? Vamos a añadirle valor en varios sentidos. El sentido que más nos gusta a los que estudiamos ciencias sociales es proviendo un contexto a esos datos, ¿no? Por eso es bien importante que cuando ustedes utilizan cualquier fuente de información, sepan para qué propósito se generaron los datos, ¿no? O sea, ya vamos a ver que después podemos utilizar fuentes que no necesariamente son tan ad hoc para nosotros y que nosotros podemos darles otra interpretación seguramente. Pero siempre hay que tener muy claro que todo ejercicio de recolección de datos tiene un propósito y es importante señalar eso porque eso puede explicar mucho de los resultados que estamos obteniendo. Otra cosa que ya vamos a empezar a hacer justo el día de hoy es categorizar. Es decir, si nosotros conocemos las unidades de análisis de los componentes principales de los datos. Luego, lo que nos lo vamos a pasar haciendo también es que vamos a analizar esos datos a partir de fórmulas matemáticas o estadísticamente. Luego, cuando trabajamos con bases de datos, y aquí es lo que distingue mi clase un poquito del resto, es que yo trabajo con bases de verdad, y las bases de verdad tienen errores, ¿no? Entonces, vemos muy poquito, pero sí hay un momento de corrección. Capaz cuando nos veamos, si ustedes quieren, en sociodemografía vamos a hablar más de la corrección y algunos procesos de corrección que se pueden hacer. Y luego condensar los datos, ¿no? Ustedes están muy acostumbrados ya más que nunca en pensar en que ven algo muy largo y dice, mejor pásenme la infografía, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer, esos gráficos que nosotros hacemos, esas tablas que nosotros damos como resultados, nos están condensando mucha más información. Entonces, ¿qué es la estadística? Bueno, hay una discusión acerca de si es una ciencia en sí misma o si es una rama de las matemáticas. Por ejemplo, los estadísticos matemáticos son más de este estilo, decir que es una rama de las matemáticas, ¿no? Podemos decir que sí, sí es una ciencia, porque como ciencia tiene fines y objetivos. ¿Y cuáles van a ser los fines y objetivos de la estadística? Pues recolectar, analizar e interpretar la información y hacer pronósticos. Una parte importante del temario de esta materia es que nosotros lleguemos a la parte de la inferencia. Y con la inferencia nosotros predecimos lo que pasa en la población a partir de una muestra.
La estadística, para los que no lo sepan, el nombre estadística pues suena a Estado, ¿no? ¿Y por qué suena a Estado? Porque nació en esa época donde las naciones se medían por el tamaño de su gente, ¿no? Porque esa gente iba a ser el ejército y porque esa gente iba a pagar impuestos, ¿no? Entonces, esa era la razón por lo que empezó esta inquietud por contar a la gente, y por ahí también nace la demografía, pero por eso es que estadística proviene y tiene un nombre muy parecido, ¿no? La primera vez que se utilizó la palabra Statistik en alemán fue en 1749, o sea que no estamos descubriendo el hilo negro, sino que estamos retomando muchos elementos que ya llevamos varios siglos utilizando. Básicamente vamos a tener dos tipos de estadística, ¿no? Esta de acá es lo que nosotros conocemos como la estadística descriptiva, que por ahí vamos a empezar hoy y así vamos a empezar nuestro resumen con la estadística descriptiva y un poquito de probabilidad. Por ahí va nuestro repaso, sobre todo en estas primeras 2 semanas que son de altas y bajas y que todavía no sabemos quiénes somos, estamos en. Y la otra estadística es la inferencial, ¿no? Que es el gran tema de este curso. ¿Qué es la estadística descriptiva? ¿Qué hace? Nos va a resumir y describir características de un conjunto de mediciones, ¿no? ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos, todo lo que registramos en una base de datos es una medición. Y la inferencial nos va a permitir hacer inferencias de la población a partir de una muestra, que una muestra es este subconjunto de la población, ¿no? Entonces ahí tengo mis datitos, ¿no? ¿Puedo hacer un comentario, Ana, sobre ¿Sí? eso? Igual, bueno, me quedaba la duda con respecto a si la descriptiva podría pensarse en función como los censos de INEGI y la inferencial quizá en función de otras encuestas, como por ejemplo el NOE, donde se trata de agarrar como una muestra que sea como, no se trata como de toda una población, sino que solamente es una muestra. Y a partir de esa muestra se trata como de dar datos. No sé si así se podría pensar. No, porque es más bien con lo que haces. O sea, la descriptiva yo solo estoy describiendo un conjunto de mediciones, no estoy haciendo inferencia. Ustedes pueden agarrar una muestra y claro, lo que no vamos a decir, o sea, si ustedes solo están haciendo un análisis descriptivo de una muestra, no les va a permitir hablar de la población. Entonces, cuando estén haciendo este tipo de análisis, lo que tienen que decir es, como por ejemplo, cuando vemos el 35% de los entrevistados. No estoy diciendo yo que es todo México, sino quienes entrevisté, ¿no? Entonces, es más el proceso, ¿no? En la inferencia, nosotros retomamos elementos de la probabilidad para poder decir algo de la población a partir de la muestra. Entonces, es más bien, si yo hago ese proceso, estoy haciendo estadística diferencial. Podemos hacer descriptiva con muestras. O sea, se puede, ¿no? Pero, o sea, digamos que para lo que fueron diseñados, en eso tienes razón, es para hacer inferencias, ¿no? Pero, pues, pero sí podemos empezar con el descriptivo, ¿no? ¿Sí, ¿sí Ulises? Con respecto a la inferencial, se podría también decir de otra manera que es, o sea, de algo particular o de algo específico se saca una conclusión más general. ¿También se podría ver así o no? Sí, digamos, es ese proceso, pero en estadística inferencial sí tenemos que haber hecho un muestreo de tipo aleatorio, ¿no? Para poder hacer eso. Esa muestra y esa selección de gatitos que yo hice acá tiene que ser representativa de la población y haber sido seleccionada de manera aleatoria, ¿no? Hay otros procesos de investigación donde seguimos lo mismo, que vamos de este método que tú mencionaste, de ir de lo particular hacia lo general, pero no incorporan elementos probabilísticos, ¿no? Entonces, la estadística inferencial tiene sus métodos muy particulares y muy específicos para ser utilizada.
pero sí está en el marco de lo que tú señalas. Nos pregunta Adriana Rojas si en la descriptiva también sacan conclusiones. Claro que podemos sacar conclusiones, ¿no? Pero no podemos sacar conclusiones más allá de la gente que hemos estudiado. O sea que yo acá hablaría de estos gatos, ¿no? No puedo hablar de estos otros gatos que no entrevisté, ¿no? En la descriptiva yo solo estoy hablando y es el tipo de análisis cuando nosotros decimos los entrevistados dijeron, ¿no? O sea, solo lo podemos circunscribir, eso, Circunscribir. circunscribir en términos de las personas a las que nosotros le aplicamos la medición, personas, individuos, unidades, a las que le aplicamos la medición. Yo no puedo decir nada sobre los que no medí, ¿no? Pero claro que puedo sacar conclusiones, digamos, sobre algunas relaciones. Puedo decir, bueno, pero en el marco de las personas entrevistadas. No puedo ir más allá. Porque claro que vamos a poder interpretar lo descriptivo. Por ahí vamos a empezar. Entonces, nosotros piensen que esta es una materia de tipo metodológico, ¿no? En realidad yo siempre digo que en realidad deberían de llevar las metodologías antes que las estadísticas. Pero bueno, eso es otra discusión, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes tienen que empezar de preguntas y elección de su objeto de estudio, que en estadística le llamamos muchas veces población, ¿no? Muy población de estudio, ¿no? Y en algunos casos nosotros podemos llevar a cabo el diseño de la selección de la muestra. Pues si tienen mucho dinero y si ustedes quieren hacer su muestra, se puede hacer. Pero normalmente lo que hacemos es que nosotros utilizamos fuentes secundarias de encuestas que ya están realizadas, ¿no? Entonces lo que tenemos que ver es compaginar nuestras preguntas con el propósito para el cual fue seleccionado la muestra, ¿no? Luego, una vez que ya tenemos la muestra, se selecciona y analiza la información que se recoge sobre esa muestra. A partir de eso se hace la inferencia, que es decir algo de la población, y lo más importante es que esa inferencia, eso que nosotros estamos diciendo de la población, va a tener un cierto nivel de confiabilidad, ¿no? Nosotros nunca vamos a tener un 100% de confiabilidad. Siempre vamos a movernos en el espacio donde yo digo, tengo un 95% de confianza, tengo un 99% de confianza, pero nunca vamos a decir que tenemos un 100% de confianza. Eso es casi imposible. Sí estamos haciendo inferencia. Claro, si ustedes revisaron a toda la población desde el inicio, entonces ahí sí tienen toda la confianza del universo, ¿no? Entonces, digamos, yo seleccioné mi muestra de mi población, ¿no? Y hago las mediciones sobre los individuos. Esas mediciones yo les llamo variables, ¿no? Y por más, yo siempre acá, por más, siempre me gusta ser muy enfática en esta lámina, porque una variable, por ejemplo, si yo selecciono un gatito, es algo que varía a lo largo entre los gatitos, ¿no? Ser gato, por ejemplo, no es una variable. Capaz eso define a mi población, porque una de las cosas que a veces se les complican es que les digo, bueno, entonces, ¿cuál es su variable principal de análisis cuando ustedes están planteando un problema? Pues la población trabajadora. Y entonces, ¿a quiénes vas a estudiar? A la población trabajadora. Pues entonces tienes puros trabajadores. Entonces, si ustedes imaginan eso como una variable, pues en realidad no es una variable, es una constante. Es algo que define a la población que estoy estudiando y es algo que quizás parece obvio, pero que en la práctica, ya cuando están con las bases de datos, pasa muy a menudo, ¿no? Confundir el objeto de estudio con la variable de estudio, ¿no? ¿Sí? Entonces acá, ser gato es realmente una constante, ¿no? Como ser humano de nosotros. O sea, si nosotros nos hacemos un pequeño cuestionario donde le dice, ¿usted es un ser humano? Pues todos vamos a contestar que sí. Y entonces eso no varía,
¿no? Y eso entonces no es una variable, porque las variables varían a lo largo de los individuos, ¿no? Entonces, una variable sí podría ser, ¿no? Pues el color del gatito, el peso del gato, la edad del gato, todas esas cosas van a variar a lo largo de los individuos, ¿no? Y eso lo vuelve una variable, ¿no? Hay otros tipos de variables y de otros tipos de observación donde yo en realidad lo que hago es estudiar a un grupo de personas a lo largo del tiempo, y entonces también podemos decir que las variables pueden ir cambiando en el tiempo, ¿no? Que esas son series de tiempo, que en la carrera no tenemos ninguna materia que nos enseñe series de tiempo, pero que tienen, es otra naturaleza de los datos, y lo que asumimos ahí es que lo que vivimos históricamente es un proceso estocástico del tiempo y por tanto también es una selección aleatoria. Pero eso no es tema, nomás les cuento que también existe. Bien, entonces, ¿qué más tenemos? Vamos a tener lo que nosotros llamamos unidades experimentales. Estoy así bien dramático y así lo dice Mendelholm. Esto lo saqué de los primeros capítulos de Mendelholm. Unidad experimental, y entonces ustedes se imaginan a ustedes mismos así con una batita blanca, ya listos para agarrar al pobre gatito. Ay, no. Entonces, no, unidad experimental es el individuo o el objeto sobre el cual una variable es medida. Entonces, normalmente, pues nosotros que somos cientistas sociales trabajamos sobre personas, ¿no? Por eso es casi siempre hablamos sobre personas, ¿no? Pero en el ejemplo que les daba están los gatitos. También podemos hablar sobre instituciones, ¿no? Por ejemplo, gente que empieza a analizar y su unidad de análisis son establecimientos, no personas. Entonces, dependiendo de cuál sea nuestro objeto de estudio, a quiénes estamos estudiando y sobre quiénes registramos información, esa va a ser mi unidad experimental. La medición es el resultado de cuando se mide una variable sobre la unidad experimental. O sea, es el proceso donde nosotros ponemos, este gato pesa 5 kilos, ¿no? Lo puse en una báscula y lo estoy midiendo. O bien estoy registrando la respuesta que alguien me da sobre el gato, ¿no? Porque probablemente el gato no sabe cuánto pesa, pero el dueño sí. Entonces, si ustedes ven, mi objeto de estudio puede ser diferente al informante, ¿no? Probablemente yo puedo estudiar gatos, y dado que los gatos no hablan español, voy a tener que tener un informante, ¿no? Y ese informante probablemente va a ser el dueño, ¿no? Entonces, mi informante es distinto a mi población de análisis. A veces coinciden y a veces no. Ese grupo de mediciones que nosotros tenemos son los datos, ¿no? Y como bien decía Ale, esos pueden ser parte de una muestra o de una población, como en el caso del censo. Entonces, nosotros tenemos que, dependiendo del número de variables que hayamos medido, podemos tener diferentes tipos de datos. Obviamente es muy raro tener datos univariados, ¿no? Como que si hicimos el esfuerzo de hacer una encuesta, no vamos a, pues, a decir, bueno, solo voy a recoger una sola cosa, ¿no? Va a ser como raro, ¿no? Entonces, en general, vamos a tener datos bivariados, que son de 2 características, o multivariados, que es lo más común, que tenemos 3 o más características. Entonces, lo que nosotros vamos a tener, si ustedes se imaginan una tablita, ¿no? Al final, en los datos, nosotros vamos a tener, vamos a tener columnas, como un Excelito, donde van las variables, y filas donde van las observaciones. Voy a ver si me sale un gatito aquí. Ahí está mi gatito. No. Entonces, normalmente nosotros, ya que nos tomamos el esfuerzo de hacer una medición, probablemente le ponemos varias cosas al mismo tiempo. Los tipos de variable pueden ser de 2 grandes tipos. Y esto no quita que estemos haciendo investigación de corte cuantitativo. Nosotros podemos medir cosas como atributos o cualidades que digamos que no se pueden medir numéricamente, solo podemos determinar su ausencia o presencia, que es el caso, por ejemplo, del color del gato, ¿no? O sea, no podemos medir numéricamente el color del gato, ¿no? Es una variable
que yo puedo decir simplemente si el gato es negro o no es negro, o si el gato es tricolor, ese tipo de cosas, ¿no? Y hay variables que son cuantitativas, que pueden ser de dos grandes tipos. Las discretas, que no pueden ser divididos, o sea, que son números enteros, y las continuas, que sí pueden ser particionadas. En el caso de las discretas, lo que nosotros tenemos es que, por ejemplo, si yo digo, ¿cuántos gatitos tuvo esta gatita? Nadie me va a decir 2.5 gatos, ¿no? Eso no se puede. Tiene que ser 2 o 3 gatos, ¿no? ¿Cuántos gatos tuvo, ¿no? Y continuas, pues sí, por ejemplo, hay muchas mediciones, como por ejemplo el peso, la edad, todo eso puede ser dividido e particionado, ¿no? Todo lo que yo puedo decir, bueno, este gato pesa 4.5 kilos. Tremendo gato, ¿no? Eso es demasiado. Y luego tenemos también que este tipo de variables está muy relacionada con las escalas de medición. Las escalas de medición, hay dos elementos que intervienen en cómo yo mido una variable. Una es la naturaleza misma de lo que yo estoy estudiando y otra es el proceso de operacionalización que yo hago. ¿Qué es la operacionalización? No es tema de este curso, pero le voy a contar un poquito. La operacionalización es cuando yo paso de los conceptos a los indicadores, ¿no? Entonces, nosotros en ciencias sociales y sobre todo en sociología tenemos conceptos sumamente abstractos, ¿no? Por ejemplo, pues, pensemos en la desigualdad, la exclusión, todos esos conceptos son sumamente abstractos que podemos ir tratando de medirlos a partir de indicadores. Y eso es un proceso que hace el investigador, ¿no? ¿Y por qué yo digo que la medición es una combinación de estos dos procesos? Porque, por ejemplo, hay variables que por su propia naturaleza, por más que yo quiera, o sea, yo no puedo decidir tanto la escala de medición de algunas variables. Por ejemplo, pensemos en votar o no votar. Yo no puedo decir que una persona medio vota, ¿no? Si estoy estudiando el voto, entonces, por más que yo quiera, le voy a dar una escala nominal a la variable de votar y no votar, y a partir de esa escala de medición, yo voy a poder hacer, y esa es la camisa de fuerza que yo voy a tener para hacer ciertas operaciones con esa variable, ¿no? Entonces nosotros vamos a ir viendo, ¿no? Exactamente qué podemos hacer con qué tipo de variables para que les quede bastante claro. Como que en papel siempre les queda claro, pero a la hora que llegan con la base de datos, siempre quieren ponerles, sacar una media del color del gatito, y no, el programa lo va a hacer, pero pues va a estar mal, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta variable de votar o no votar, la operación más básica que yo puedo hacer es determinar su ausencia o presencia, ¿no? La determinación de la igualdad. Este cuadrito está sacado de un texto muy viejo de 1946, que es un clásico sobre la teoría de la medida. Hay muchas cosas hasta filosóficas sobre las mediciones, pero bueno, este es un texto muy, muy, muy clásico. Y entonces a mí me gusta esta tablita, es un texto muy cortito también, y luego nos dice, bueno, la operación básica va a ser la determinación de la igualdad. ¿Este gato es negro o no es negro? ¿No? Y a partir de eso yo voy a poder hacer cierto grupo de operaciones y cierto grupo de estadísticas. Entonces, ¿yo qué voy a poder hacer en un grupo de datos cuando tengo una variable que tiene una escala nominal? Bueno, voy a poder sacar las frecuencias. Voy a poder sacar dentro de los gatos que yo estudié, cuál es el color más, que más aparece, que es lo que podríamos considerar la moda. Y si yo combino esto con algunas otras variables, podemos hacer algunas tablas de contingencia o tabulados cruzados y ver si los gatos negros se relacionan con alguna otra variable, ¿no? Eso es lo que podemos hacer. Pero pensemos en otra variable como, por ejemplo, yo estoy estudiando el bienestar de la población y yo me doy cuenta, ¿no?, que la gente en un país como México, donde todo se vende y todo se compra y es la única manera de acceder a bienes y servicios que nos provean el bienestar, pues necesita dinero, ¿no?
poder de compra. El poder de compra de todo, y eso lo podemos medir a partir del ingreso. Entonces yo puedo medir ese bienestar de diferentes maneras, ¿no? A lo mejor yo quiero saber si ese ingreso simplemente es suficiente para cierto nivel de costo de vida, que es, por ejemplo, como se mide la pobreza, ¿no? La pobreza por ingresos que mide Coneval. Ustedes pueden ver que simplemente comparan el ingreso que recibe un hogar contra una canasta que tiene un valor, y entonces se hace una determinación de igualdad o de y decimos, la persona es pobre o no pobre, ¿no? Pero a lo mejor yo decido, y aquí sí puede ser una decisión investigativa, una decisión metodológica, que yo decido este orden, ¿no? Yo decido que, bueno, no, lo que yo voy a hacer es que los ingresos los voy a separar por rangos, ¿no? Y voy a tener diferentes grupos de ingresos, y entonces a las personas, cuando yo les paso la encuesta, les voy a poner 5 rangos de ingresos y ellos van a marcar el rango de ingresos que ellos desean, ¿no? Y entonces eso sería una escala ordinal, donde yo tengo categorías, pero que siguen cierto orden, ¿no? Entonces, otro tipo de variable muy común para este tipo de escalas podría ser, por ejemplo, los niveles de educación, ¿no? O sea, ustedes no pueden pasar a la secundaria si han pasado la primaria, ¿no? Y con ese tipo de escalas, nosotros vamos a poder hacer ya un poquito más de operaciones. Vamos a poder tener cierto nivel de entender que de posiciones de la población, porque todo está ordenado. Entonces vamos a poder hacer algún tipo de percentiles y de clases medianas, ¿no? Esto yo puedo decir es que si yo ordeno, ¿no? Podría sacar las frecuencias de cada uno de estos valores y decir, bueno, es que hasta el 50% de la población recibe menos de tanto dinero, ¿no? Entonces, esa es la escala ordinal. Luego están las escalas de intervalo y de razón. Es muy común que nosotros nos quedemos sobre todo en la parte del intervalo, y en el caso de las de razón, lo que tenemos es que vamos a poder hacer una operación más, que es el coeficiente de variación, y básicamente en las escalas de razón lo que significa es que hay un cero absoluto que mide la ausencia de todo, ¿no? Pero son también escalas donde ya nosotros, digamos, estas ya son variables completamente cuantitativas que nos van a permitir hacer medias, desviaciones estándar, todas las cosas que nosotros ya estamos acostumbrados a hacer. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos avanzar en este cuadro de esta manera, es decir, que con las de ratio yo voy a poder hacer no solo estas operaciones del coeficiente de variación, sino también estas y estas y estas, ¿no? Entonces, entre yo más avanzo en la escala de medición, digamos, entre más voy para acá, voy pudiendo hacer más y más operaciones, ¿no? Por eso vamos a ver que es bien importante que nosotros distingamos qué tipo de variable tenemos para saber qué operaciones tengan. Y al mismo tiempo, cuando combinamos diferentes escalas, vamos a poder hacer también diferentes tipos de observaciones ya cuando lleguemos al análisis bivariable. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta. Voy a lanzar mi encuesta básica de si quedó claro lo de las escalas de medición. Bueno, creo que como dije, alguna pregunta, algunos pusieron no de alguna pregunta. Entonces, sí, David, cuéntame. Yo hice mal la pregunta, ya ven lo importante de hacer buenas preguntas. Sí, David, ¿quieres comentar algo? ¿Puede repetir lo de ratio, por favor? Lo del ratio es que hay un cero absoluto, ¿no? Eso a mí siempre me acuerdo a los caballeros del zodiaco cuando están, pero ustedes son muy jóvenes. Puede haber un más o menos. Es decir, el cero, lo que nosotros tenemos es que el cero significa la ausencia de algo por completo, ¿no? Por ejemplo, el ingreso, cuando yo les digo 0 pesos, no existe, ¿no? ¿Puedes repetir para qué se combinan las escalas? No es que se combinen las escalas, es que yo puedo combinar variables. Rara vez nosotros hacemos un análisis que sea
únicamente univariado. Probablemente, por ejemplo, si yo estoy estudiando la pobreza, voy a querer saber cómo la pobreza se relaciona con otras variables. Entonces, lo que nosotros vamos a tener que considerar cuando estamos combinando el análisis de dos variables es qué tipo de variables cada una. No es que podamos combinar exactamente las escalas. Lo que podemos hacer es que cuando yo, por ejemplo, a una variable de ratio le voy a poder sacar todas las operaciones, ¿no? A la de nominal solo le puedo sacar estas tres, ¿no? Ahí, espérense que por querer mover el chat, lo actualicé yo y no veo mi PowerPoint, sino solo el chat de ustedes. Entonces, entonces en la escala nominal yo voy a tener una camisa de fuerza donde solo voy a poder hacer cierto tipo de operaciones. En la escala ordinal voy a poder hacer las operaciones que se pueden hacer en términos de variables ordinales y las nominales, ¿sí? En las escalas de intervalo voy a poder hacer todas las operaciones que hago con las ordinales y las nominales, más las que me permiten su propia naturaleza, ¿no? Que es sacar la media, la desviación estándar y otros tipos de correlación cuando las combino con otras variables. Y en el caso de la de razón, voy a poder sacar el coeficiente de variación y todas las reglas, ¿no? Digamos que es como una escalera, ¿no? O sea, como va subiendo escalón, escalón y se van a, o sea, digamos, sí, así, más o menos. Ajá, Tenemos sí es. preguntas. O sea, podemos ir de abajo hacia arriba, pero no de arriba hacia abajo en las operaciones. No entendimos cómo, bueno, yo no entendí si puede haber un más o menos. Ajá, ¿eso a qué te refieres, Yareli? Si nos das un poquito más de info. Ah, no, es que cuando preguntó que si habíamos entendido y nada más decía sí o no. Ah, A eso me es refería. muy dicotómica y tienen que tomar una. No permito yo esa otra escala. No lo operacionalicé así. Ustedes saben de que eso es algo que también se operacionaliza, ¿no? Hay toda una discusión, por ejemplo, en las escalas de Likert. Las escalas de Likert son esas de que en las encuestas les ponen, usted está muy de acuerdo, poco de acuerdo, nada de acuerdo, y todas esas, ¿no? Entonces hay toda una discusión si se deja una central, que es como la de no estoy ni de acuerdo ni en desacuerdo, y la otra de obligar a la gente a posicionarse en algún lado. Entonces yo los estoy obligando a posicionarse entre el sí y el no. Gerardo nos pregunta que si se pueden correlacionar variables de diferentes escalas. Claro que sí. Sí, nosotros, por ejemplo, vamos a poder tener una medida parecida, por ejemplo, a la correlación, que esta correlación de contingencia se puede medir a partir del estadístico de Kramer y la prueba chi-cuadrado de independencia, ¿no? Y eso lo que vamos a tener son solo frecuencias de dos variables nominales. Luego, entre ordinales, y podemos sacar una correlación que se llama de tau, y entonces, por ejemplo, si yo combino una ordinal con una de intervalo, pues usa una de tau, ¿no? Entonces sí se pueden correlacionar variables de diferentes escalas. Y digamos, y aunque no es estrictamente una correlación, si yo intento ver la diferencia, por ejemplo, de una variable, por ejemplo, los ingresos entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, yo puedo saber si ser hombre o ser mujer tiene alguna relación con nivel de ingresos, entonces puedo sacar, no va a ser una correlación per se, porque no hay una dirección en el sexo, entonces no puedo decir hay una correlación positiva con el sexo, pero sí voy a poder discriminar cuál es la relación que existe entre los ingresos y el sexo a partir de cómo se desempeñan los hombres y mujeres, ¿no? Esa no es exactamente una correlación, pero sí podemos estudiar relaciones entre variables de diferente escala. No sé si alguien más tiene alguna otra duda. Vi un comentario, ¿puedo hacerlo? Sí, es que bueno, igual en jurídicas habíamos, bueno, con la persona con la que estoy trabajando, quería plantear como una encuesta, ¿no? Entonces también era con base, o estaba planeada, pensada como con base en esta escala de Likert. Bueno, me cuesta ese. Y me decía o me comentaba que usualmente cuando se ponen como esas opciones,
se trata de no dejar como tantas opciones en el medio, ¿no? Como en ni una ni otra, o no, o ni mucho, precisamente porque, o sea, porque la gente tendía a responder más ahí y entonces tú como que ya no te daba como esa información de la que tú tenías como que sacar. Entonces no sé qué opinas con respecto a eso. Bueno, sobre todo porque nos acabas de decir que es como un poco, no sé si problemático, pero sí como que causa... Es una decisión metodológica. Yo, la verdad es que yo me imagino que también depende también de cosas culturales, ¿no? Porque en México, por ejemplo, estudiar opinión pública sí lleva a, bueno, por ejemplo, ¿no? Hay una encuesta sobre bienestar subjetivo que se llama Viare, que hace INEGI. Y bueno, entonces nosotros lo que vemos es que todo el mundo está muy contento con su vida, ¿no? Que el mexicano no te va a decir que no está contento. O sea, entonces, o sea, hay que considerar varios elementos cuando tomamos esas decisiones. Yo, porque como soy medio cuadrada, necesito el cero, ¿no? Porque para hacer los índices, normalmente lo que haces, porque este tipo de mediciones se hacen varios reactivos para varias dimensiones y se transforma en índice y normalmente tienes una medida central que es cero y luego tienes positivos y luego negativos. Entonces, normalmente trabajamos con escalas impares. La más común es de siete opciones, 3 y 3, y entonces empiezo 0, 1, 2 y 3, y luego -3 y no sé qué, y lo sumas y haces tus índices y todo eso, ¿no? Entonces, si lo vas a trabajar como índice, yo preferiría que hubiera un 0. Pero si no lo vas a trabajar como índice y te vas a quedar simplemente estudiándola como nominal o como ordinal, probablemente pues sí puedes hacer eso, ¿no? Es una decisión metodológica y seguramente si es alguien que ha estudiado mucho, o sea, si tiene una razón de ser, pero lo mejor siempre es, si tenemos chance y tiempo, pues hacer una prueba piloto, ¿no? Aunque no tenga representatividad estadística, bueno, yo hago un cuestionario y nunca lo lancen sin haberlo probado, aunque sea con su mamá antes, ¿no? O sea, entonces ahí ya empiezas a ver, ¿no? Y si realmente sí ves que todo el mundo se va hacia las centrales, pues sí, quizás, porque acuérdense lo que yo les dije, la variable es algo que varía. Si ustedes mandan a campo una cosa que todos me responden lo mismo, pues no va a variar, entonces no lo voy a poder estudiar, ¿no? Entonces, si regreso y todos vuelven con esa misma de ni acuerdo ni desacuerdo, o sea, si todo es así, entonces no estoy midiendo una variable, ¿no? Es un problema que yo tengo de cómo yo planeé mi medición, ¿no? Pero yo eso lo haría más bien pues con alguna prueba pilotaje, con algún pilotaje de ver si realmente es cierto eso, ¿no? Porque a mí alguna vez me dijeron eso en alguna encuesta que les lancé a ustedes, los estudiantes, y en realidad no mencionaron tanto las centrales. Entonces, uf, ahí depende, ¿no? Depende de la población que estés estudiando, ¿no? Y hay gente que lo hace sobre todo, por ejemplo, porque sí quiere que la gente se posicione, ¿no? Hay como estudios muy específicos de posicionamiento político, ¿no? Sé mucho en ciencia política, donde sí queremos saber si la gente piensa algo, porque sobre todo cuando se están midiendo valores y cosas así, entonces sí queremos que la gente se posicione en algunas otras y entonces les quitan la parte central. Pero Por bueno. ejemplo, en todas estas de ahorita para las elecciones, es como, eres simpatizante de tal partido político, ahí nada Así, más ¿no? es sí o no, y no hay de otra. Ajá, exacto, ¿no? Y yo digo, bueno, sí, Diana, También Sí, tenemos es que otro en el chat. concuerdo con Eric. ahí se te Por cortó. ejemplo, han estado con encuestas y mencionan que si eres simpatizante o sea, mencionan todos los partidos, pero en ningún momento mencionan ningún partido. Entonces, lo que obliga a que menciones uno específicamente, porque además, si no mencionas uno, no puedes brincar a la siguiente pregunta. Así yo una vez dejé de contestar una pregunta por eso. Una encuesta así como de, pero entonces,
O sea, ahí te das cuenta que entonces, ¿por qué ninguno no es válido para ellos? O sea, yo creo que depende, tendríamos que ver su justificación como para realmente hacer una crítica, pero si es algo que te va a quitar información sobre alguien, pues, o sea, sí es importante dejar todas las categorías lo más exhaustivas posibles, ¿no? Y sí, o sea, porque si no, no hubiera abstención al voto, ¿no? O sea, si pudiéramos, o sea, si no pudiéramos decir ninguno, pues todos fueran a votar. Diferente fuera que estuviéramos en Bolivia, donde el voto es una obligación. Pero aún así, yo puedo llegar a votar y anular mi voto, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Entonces, o sea, existe la opción, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando hacemos ese tipo de cosas? Que entonces la gente se puede cansar y decir, yo ya no contesto, adiós. O sea, porque es que no me va a mí a obligar a decir por un... Y a mí me pasaron una así, y entonces le dije a la persona que me había pasado, es que le dije, no voy a pasar nunca esta pantalla. Y entonces me dijo, no, pero es que lo que pasa, que quiere que... Bueno, entonces aquí ya perdió a una... alguien que responde, porque yo no me voy a posicionar. Dije, bueno, yo particularmente, ¿no? Pero bueno, él tenía muy justificado por qué quería hacerlo así, ¿no? Pero entonces, lo que sí tendría que después evaluar esta persona, que su encuesta tiene una selectividad, ¿no? Que es esta persona que realmente puede posicionarse, ¿no? Entonces, eso ya te crea una situación donde tus resultados, si después los quieres inferir, tienes que dar cuenta que solo estás infiriendo sobre las personas que pudieron posicionarse. Si eso es lo que se quiere hacer, bienvenido, ¿no? Entonces, todo depende, ¿no? De lo que se quiere hacer, pero y hasta dónde queremos llegar. Ana, también nos preguntan si las escalas de mediciones aplican igual para variables quali o quanti. La variable quali, por ejemplo, o sea, la variable, o sea, por ejemplo, digamos, las variables qualis solo pueden ser de este tipo y las quanti solo pueden ser de este tipo. Aquí digamos que en algunas de intervalo hay discretas. ¿Hay alguna otra duda? No, miren, ya casi se me acaba el tiempo. Según yo íbamos a lograr hacer un ejercicio y había hecho mi Excelito. Bueno, otra cosa de la que a mí me gusta hablar y que hay un texto que está en la bibliografía de Cortés y Rubalcaba que se llama el estudio de las estadísticas y cómo estar a la moda, algo así. Antes se me ha ido el nombre. Es un texto de 1993. Pero es un texto muy sugerente, ¿no? Porque justo empieza a hablar de esto de la moda. Pero una de las cosas por las que también me gusta muchísimo ese texto, y si tienen chance de darle una ojeada, se los recomiendo mucho, aunque ya después llegan a una parte de las técnicas donde ustedes no van a entender todas las técnicas porque no tienen los elementos, pero no pasa nada, es que se toma un tiempo en hablar de la matriz de los datos. Y para mí esto es fundamental porque cuando a veces empezamos, ustedes han tenido clases donde solo abren el SPSS, pero no tienen como claridad de cómo está almacenada la información. Y ahorita les hice un dibujo todo horrible de una tabla que decía las columnas y las filas de los gatitos. Eso es lo que nosotros llamamos la matriz de datos, ¿no? Y va a ser bien importante que ustedes sepan qué significa un renglón de cada uno de sus datos. La matriz de datos, pues va a estar llena de variables, ¿no? Que esas variables son indicadores, pero esos indicadores vienen de conceptos teóricos, ¿no? Esa medición es esto, ¿no? La medición es operacionalizar esos indicadores de conceptos teóricos más cierta confiabilidad. Cuando nosotros hacemos esas mediciones, tenemos que, a partir de pilotajes y de otras validaciones, saber que estamos midiendo lo que queremos medir. ¿Qué pasa cuando nosotros vivimos aquí en el mundo de las ideas, de las ciencias sociales? Ya nos leímos todo Bourdieu y los campos y estamos aquí bien fumados, ¿no? Entonces, a veces quieren llegar con esos conceptos tan abstractos a la gente y nos damos cuenta que no estamos midiendo lo que queríamos medir. Entonces, siempre hay que validar un poco qué es lo que estamos midiendo. Por ejemplo, ¿no?
en medio ambiente, que estuve revisando una vez para ver si podía hacer una cosa y decidí que no. Por ejemplo, cuando le preguntan a la gente, este es un ejemplo que a mí quizás ya me lo han oído varias veces, que les preguntan a la gente, es más, yo les voy a preguntar, a ver. Voy a lanzar esta encuesta de sí, ¿no? ¿A ustedes les importa el medio ambiente? Contesten. Tengo 32 de 34 votos. Voy a cerrarla porque solo es un ejemplo. Y miren, el 100% de los que me contestaron dicen que sí les importa el medio ambiente. ¿Creen que estoy midiendo cómo le importa a la gente el medio ambiente? No. Entonces, exactamente, ¿no? Todos me están diciendo, pasa que a veces decimos lo normativo, pasa... entonces, por ejemplo, en algunas encuestas internacionales, lo que han empezado a hacer es que, por ejemplo, y esto también se hace mucho en algunas encuestas de opinión, es que yo le doy un set de problemas, ¿no? Le pongo 10 problemas sociales, ¿no? Puedo poner pobreza, violencia, no sé qué, y entonces empiezan, y yo le digo, ordénenme estos problemas por el rango de importancia, ¿no? Entonces, ahí ya estoy midiendo yo, porque dentro de un grupo de problemas posicionan al medio ambiente en el 8º lugar, en el 5º lugar, entonces ya empiezan a tener diferencias entre las personas sobre la importancia que le dan al medio ambiente. Entonces, ven cómo depende mucho la medición y la operacionalización y esto de saber yo si estoy midiendo lo que quería medir y el concepto que quería medir, si es si la gente le importa el medio ambiente, ¿no? Entonces, es un proceso, no es un proceso que uno se despierta, se estira y dice, ya hice mi cuestionario y está perfecto. No, 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 no. Y probablemente estas personas sí hicieron alguna, o sea, digamos, en lugar de sí, no era una escala de Likert, pero te daba que a todos les importaba algo, o sea, nadie te decía eh, completamente en desacuerdo, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Que muchas veces hay que cuestionarnos porque nosotros podemos pues, pensar un montón de cosas y pensar en un montón de indicadores, pero realmente esos indicadores nos están mostrando lo que queremos medir, ¿no? Por ejemplo, piensen ahorita en la pandemia, ¿no? La gente puso el grito en el cielo porque las tasas de desempleo no aumentaron en México. Y entonces, claro, entonces porque la gente pensaba que la tasa de desempleo era un indicador de la salida del mercado de trabajo, lo cual no es necesariamente cierto, porque la tasa de desempleo es la cantidad de personas que está buscando empleo activamente. Y buscar empleo activamente significa que usted va a ir a dejar un CV, va a ir a hacer, pero pues si estábamos encerrados no podíamos ni salir a buscar empleo, ¿no? Entonces era como de, mire, el indicador que usted está pensando en su cabeza no está midiendo eso, porque está midiendo la búsqueda, ¿no? Entonces, si usted quiere ver la salida del desempleo, del mercado de trabajo, probablemente va a tener que buscar otro indicador. Entonces, sí hay que tener cuidado con los indicadores, ¿no? Muchas veces, y esto es común en ciencias sociales, es que nosotros tenemos más de un indicador para medir una sola cosa, ¿no? Por ejemplo, para medir pobreza, se dice que la pobreza tiene medidas multidimensionales, ¿no? Entonces hay unos elementos que tienen que ver con los ingresos acá en México y también otra con acceso a ciertos servicios, ¿no? Entonces, eso es, o sea, no voy a tener un solo indicador de pobreza, ¿no? Nosotros podemos crear una base de datos independientemente de las fuentes de información y vamos a trabajar justo con una que hace un montón que retoma información de un montón de fuentes, que es la base que vamos a usar muchísimo, que es la base del Instituto Mexicano de Competitividad, que ellos miden a nivel estatal un montón de indicadores y bueno, un indicador lo sacan de la SEP, otro indicador lo sacan y así va, ¿no?
Y solo termino con esto para ya podernos ir. Y la matriz de datos también es independiente. Sí, podemos tener fuentes que son censales o muestrales y también se pueden combinar en algunas ocasiones. Y vamos a tener unidades de registro, ¿no? La unidad de registro es sobre quién hago la medición. Y esto puede ser distinto a la unidad de análisis. Y vamos a tener unidades de registro heterogéneas, como casi todas las encuestas en México. Tenemos diferentes unidades de registro de información. Ya en la próxima clase les voy a enseñar el esquema, porque hoy ya no me quedó tiempo, pero lo que tenemos son encuestas que tienen una parte que va, o sea, cuando llegaron y les hicieron el censo en su casa, primero empezaron, ¿y cuántos focos tienen? ¿No? Ese registro no era sobre ustedes, era sobre su casa. Acuérdense que el censo es de población y vivienda, ¿no? Entonces, hubo unidades de registro sobre la vivienda, ¿no? Y ya después les preguntaron a ustedes, ¿no? Entonces, hubo diferentes, y eso es lo que nosotros llamamos unidades de registro heterogéneas. Y luego que esa base de datos nosotros vamos a ir creando nuevas variables, vamos a ir limpiando, vamos a ir haciendo operaciones, y la base de datos es normal que cambie, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay que documentar, eso sí, todas esas transformaciones, pero muy probablemente es muy raro que nosotros solo ocupemos una base de datos y que no le hagamos nada, ¿no? Bueno, entonces vamos a continuar en la siguiente sesión hablando un poquito más de los datos y empezando con el repaso ya de la media, la moda y todas estas cosas que ustedes ya deberían de saber, y por lo menos de la prepa, si no, llevaron estadística 1. Ahí está. Entonces, no sé si alguien tiene algún último comentario antes de que cerremos la sesión, alguna pregunta, algún comentario, duda, ¿no? Listo, pues. Entonces, hoy en esta sesión muy cortita, nos vemos el martes a las 9, ¿sí? El martes sí a las 9. Gracias. Bye. Adiós. Gracias, Hasta maestra. luego. Nos vemos, buen fin. Muchas gracias, Hasta maestra. luego. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Buen fin. Igual.